霧が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita y hoy les traigo otro capítulo de este fanfic de Naruto, a este canal que es nuevo, espero les guste y bueno los dejo con el video. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a Shozo, Irie. Nuevo equipo Kurenai. Capítulo 2. Kurenai entornó los ojos mientras la luz de la mañana iluminaba el exterior de la blanca torre del Hokage. Tenía un horrible dolor de cabeza, exponencialmente aumentado por la falta de sueño y la compañía que había tenido. Había estado despierta más de lo que había planeado, pensando acerca de sus genis. Esperaba que Naruto la pudiese ayudar a sacar a Hinata de su concha. Hacer que la poco respetada heredera Hyuga se convirtiese en una poderosa shinobi sería una venganza indirecta contra el líder de aquel clan arrogante, pero era lo mejor que podía hacer por el momento. Pero parecía que Naruto iba a necesitar tanta o más ayuda al respecto. Una vez apartabas los gritos y las bromas, era tan inseguro como Hinata. Solamente que lo escondía mejor. Shino tenía menos problemas que sus compañeros, psicológicamente hablando, pero parecía carecer de su empuje. Parecía no querer esforzarse mucho. Quizás esa era la personalidad imparcial que tanto cultivaban los Saburame. Aquellos que había conocido anteriormente eran tan inexpresivos y precisos como los insectos a los que se habían unido. Iba a ser todo un desafío entender a Shino. Las deficiencias de Naruto iban a ser el problema más importante, y el que más tiempo iba a necesitar para corregir. Despertándose antes de las 5, gracias a su alarma personal, fue a buscar a Mahito Gai en su campo de entrenamiento favorito. Kurenai tenía la teoría de que como más hábil fuese el Jonin, más rarezas en su personalidad aparecían para compensar el estrés de sus misiones. Si alguna vez quería hacer una presentación de su teoría delante de la Sociedad Filosófica Natural de Konoha, Mahito Gai sería la prueba. Tenía la certeza de que él se había caído de cabeza al suelo cuando era un bebé. Repetidas veces. Pero no podía explicar cómo había sobrevivido para convertirse en Genin. Era deprimente pero cierto, que él había comenzado a obsesionarse con las mallas verdes y el poder de la juventud después de convertirse en Jonin. Kurenai temía el día en que se despertase y se diese cuenta de que ella era tan excéntrica, a su manera. No le quedaría otro remedio que tomar la senda más honorable y acabar con su propia vida. Como mínimo Gai era predecible con sus obsesiones. Cada mañana que no tenían misiones, él y Rogue se levantaban antes del amanecer, para entrenar en absurdamente intrincadas combinaciones de taijutsu. Como mínimo enfocaba sus obsesiones en algo positivo.
Su taijutsu era reconocido como el mejor de esta generación, y había tomado bajo su cargo a un estudiante con una capacidad de chakra subdesarrollada y lo había convertido en un shinobi eficiente. Suponía que el estrés extra de completar misiones sin poder usar ninjutsu o genjutsu era considerable. Eso explicaría el acelerado descenso de Rogle en la locura de las mallas verdes de su sensei. Por otro lado, era difícil criticar sus resultados. Aquel gen investido de verde se movía tan rápido, que sin enviar chakra a los ojos era imposible seguirle, y sus puñetazos dejaban visibles marcas en los duros postes de entrenamiento. Naruto podía aprender mucho aquí. Gai dejó de mirar a su pupilo y mostró lo que probablemente pensaba que era una sonrisa encantadora. Kurenai-san, te has levantado temprano para poder ver en acción el poder de la juventud. Kurenai asintió con la cabeza, aunque imaginó que su sonrisa era un poco forzada. De ninguna forma ella era una persona madrugadora. Sabía que podría encontrarte aquí. La expresión de Gai se convirtió en una sonrisa un poco engreída. Se requiere mucho entrenamiento para convertirse en un genio del trabajo duro. Pero Lee lo conseguirá porque en él arde el fuego de la juventud. Josh. Gai Sensei. Lee-kun. Gai Sensei. Kurenai supo que necesitaba parar a esos dos antes de que fuesen más lejos. Su inminente migraña estaba a punto de estallar. Quería hablar contigo acerca de entrenamiento suplementario para Tenten, y sobre algo más. Maito Gai podía estar demasiado absorto en sí mismo, entusiasmarse demasiado y no tener ni el más mínimo sentido estético, pero no era estúpido. Lee. Corre 5 vueltas alrededor de Konoha. Sí, Gai Sensei. Y si no lo consigo sin pararme ni un segundo, escalaré hasta la cumbre del monumento a los Hokages usando solo mis manos. Gai despidió a su estudiante. Kurenai se preguntó si Naruto estaría a salvo, estando con esos dos. Más tarde, cuando se quedase a solas con su genin, tendría que dejarle claro que el color verde neón no era apropiado para la ropa de un ninja. Kurenai guardó esos pensamientos cuando Gai se puso delante de ella, con los brazos cruzados, en lo que él creía que era una pose seriosa. Ahora que le está poniendo a prueba su resistencia, ¿de qué quieres hablarme? Su sonrisa era un poco espeluznante para Kurenai. He estado reflexionando sobre tu idea de cómo usar nuestros conocimientos especializados para mejorar el desarrollo de nuestros alumnos. Dijo de forma cuidadosa. Eso no fue exactamente lo que dijo cuando algunos de los Jonins se reunieron para beber. Lo que en verdad dijo, fue algo más parecido a que sentía lástima de cualquier estudiante asignado a Kakashi, y que con gusto él mismo le entrenaría por haberle tocado un sensei tan inhumano. A lo que Kakashi simplemente respondió preguntándole si había dicho algo. ¿Nani? Las cejas de 2,5 centímetros de Gai formaron una expresión confusa en su rostro. Pues verás, contestó Kurenai. Creo que es una excelente idea, y me gustaría proponerte un trato. Tengo un estudiante que necesita mucho entrenamiento extra en su taijutsu. Si se pudiese unir a ti y a Lee por las mañanas, proporcionarías a Lee un buen compañero de entrenamiento. A cambio, Tenten puede unirse a nosotros cuando demos entrenamiento de genjutsu. Lee también puede venir, si crees que eso le beneficiará. El otro estudiante de Gai, Ryuga Neji, no necesitaba esas clases. Con su Byakugan podía ver a través de muchos genjutsus, y a Kurenai no le entusiasmaba la forma con la que miraba a su prima Hinata. El dedo pulgar de Gai se paseó por su mentón en su pose de pensador. Tenten podría beneficiarse mucho de tus clases, y Lee podría saber qué tiene que hacer si cae presa de un genjutsu. ¿Cuál de tus estudiantes quieres que entrene? Uzumaki Naruto, replicó Kurenai, esperando a medir la respuesta de Gai. A su favor, simplemente asintió con la cabeza pensativamente. Es un poco pequeño, aunque sin duda arde en él el fuego de la juventud. ¿Crees que será capaz de seguir el ritmo de Lee? La pregunta era inocente, pero Kurenai pudo ver en ella el orgullo que aquel hombre había depositado en su discapacitado especializado alumno. La energía de Naruto es casi de nivel Jonin. Incluso cuando se queda sin aliento, está listo para volver a luchar en un par de minutos. También está muy motivado para mejorar. Entonces Kurenai sonrió. El anzuelo estaba echado. No me sorprendería que, una vez que se acostumbre a vuestra rutina, no comience a haceros sudar a ambos. Según lo que sabía Maito Gai nunca había rechazado un desafío de ningún tipo.
Nunca jamás. Josh. Pondremos a prueba el poder de su juventud. Kurenai-san, envíame aquí a tu estudiante mañana por la mañana y le convertiremos en un genio del trabajo duro, solamente superado por Milee-kun. Fue tan fácil que Kurenai se sintió un poco mal. Bien, ya le diré a Naruto cuando trabajaremos sobre Genjutsu para que tus estudiantes puedan unirse a nosotros. El sol de la mañana, reflejado en los dientes de aquel hombre, comenzaba a darle dolor de cabeza, así que se despidió y fue a buscar una taza bien cargada de café. No había muchas tiendas en Konoha que vendiesen café. La bebida europea estaba comenzando a hacerse popular en el país del fuego. Habían pocos sitios donde sirviesen la bebida cafeinada, que estuviesen abiertos tan temprano por la mañana, o tan tarde por la noche, depende del punto de vista. No era ninguna coincidencia que todas estuviesen cerca de la torre del Hokage. Un montón de tiendas abiertas todo el día tenían su negocio asentado allí. Reforzada por 2 tazas de la mezcla más fuerte que pudo encontrar, Kurenai se dirigió a las oficinas del Hokage. Los guardas Chunin que la protegían tenían unos ojos casi tan rojos como los suyos, confirmando sus suposiciones. Se rumoreaba que el tercero trabajaba durante muchas horas, levantándose temprano por la mañana y muchas veces no durmiendo en toda la noche. Sus únicos descansos a las presiones de su puesto eran los cortos paseos que hacía por la aldea, mirando qué tal iba esto y aquello. Incluso estos paseos tenían un propósito, ya que con frecuencia él veía cosas que los demás no podían. Con todo lo que sabía de la dedicación de aquel hombre a la aldea y a sus residentes, Kurenai no podía entender por qué había dejado que la situación fuese tan lejos. Las cosas que había descubierto en esa semana la habían puesto furiosa y hambrienta de respuestas. Pero un arrebato emocional no le iba a dar esas respuestas, así que encerró sus rasgos en una máscara impasible y hizo una reverencia a los guardas Chunin. A veces tenía que recordarse a sí misma que ahora ya les superaba en rango. Deseo hablar con Hokage-sama, si está disponible. ¡Ay! Gritó el guardia de su derecha. Él la ha estado esperando, Kurenai-san. No supo si se estaba echando un farol o no. Pero de cualquier forma, la impresionó. Inclinó levemente la cabeza, mientras le abrieron la puerta y entró en la oficina del Hokage. Ver al profesor así, con la dura y nada indulgente luz de la mañana, le hizo recordar que aquel hombre ya tenía más de 70 años, y que debería de estar felizmente retirado. En lugar de eso, desde la muerte del cuarto había tenido que volver a su antigua oficina, durante 12 años más. Sintió una punzada de compasión por el trabajo ingrato de aquel hombre, pero la apartó rápidamente al recordar una persona que se merecía algo mejor de lo que tenía. ¿Te has levantado pronto, Kurenai?, dijo con un tono de voz suave. Sí, Hokage-sama, le replicó en un tono formal, aunque su voz era ligeramente fría. He tenido una conversación que ha hecho que dormir sea difícil. Asintiendo levemente con la cabeza, le preguntó. ¿Y con quién ha sido esta conversación? Uzumaki Naruto. Y después de conocerle un poco, he comenzado a cuestionarme mi lealtad a Konoha. Había elegido esas palabras con la intención de provocar una reacción. Una declaración de pensamientos que indicasen un sentimiento de traición, deberían encontrarse con una respuesta ultrajante. Aunque no esperaba ese comportamiento del Hokage, no estuvo preparada para lo que hizo. Sonrió. Me agrada ver que Naruto ha encontrado a alguien más que lo comprende, dijo mientras se acomodaba en su silla y volvía a encender su pipa. Usted. Eran pocas las veces en que Yui Kurenai no sabía qué decir, pero necesitó un momento para poner en orden sus pensamientos. ¿Sabía qué pasaba con el chico? ¿Por qué ha permitido esto, Hokage-sama? El tercero suspiró y por un momento sus ojos le mostraron el destello de un alma sumamente cansada. Si solamente el Hokage fuese tan poderoso como todo el mundo cree. Su rostro mostraba una sonrisa cansada. Estaría bien ser capaz de hacer todo lo que quisiera, aunque solo fuese por un rato. Kurenai frunció el ceño. Esto no iba como ella había planeado. Pero usted es el Hokage. Vuestra palabra es ley. Lo es, pero de forma limitada. En realidad, el Hokage simplemente muestra a los aldeanos y a los shinobis el camino. Es decisión de ellos seguir su liderazgo. Las dos mitades de esta ecuación tienen que trabajar juntas si se quiere conseguir algo. ¿Y en el caso del chico? Preguntó. Kurenai tenía el presentimiento que ya sabía lo que le iba a decir, pero debía de estar segura.
Puedes llevar al buey al río, pero solo beberás si lo desea. Los representantes de la aldea y los líderes de los clanes me pidieron que ejecutara al chico, o que en su defecto se le exiliase de la aldea. Yo me negué a hacerlo. Les dije que el chico es el legado del cuarto, y que él deseaba que fuese visto como un héroe, por ser el carcelero del QB. Me hicieron una reverencia y me dieron la razón, y entonces cuando volvieron a su casa, dijeron a sus subordinados que rehuyesen al muchacho. Pero si ellos están desafiando tus órdenes, usted es el Hokage. La cafeína en la sangre de Kurenai la mantenía despierta, pero también hacía que sus pensamientos se agitasen como serpientes rabiosas, mientras probaba de calcular la magnitud de esta traición. No harán nada para desafiarme abiertamente, le aseguró Sarutobi. Ya han aprendido esa lección. Algunos aldeanos han intentado matar al chico en numerosas ocasiones, siempre frustrados por la intervención de los Anbu. Incluso ha habido veces en que shinobis, enloquecidos por su dolor, han intentado acabar con la vida del muchacho. Sus ojos se endurecieron. Encontraron el mismo destino. Pero ahora me dan la razón con sus bocas, pero me desobedecen con el corazón. Como Hokage puedo decirle a la gente que deben tratar al chico correctamente, pero a menos que yo o uno de mis subordinados estén delante de esa persona, no harán nada que piensen que les haya sido impuesto. Konoha nunca ha puesto muchas restricciones en las vidas privadas de sus habitantes, pero parece que hay un inconveniente en esa libertad. Kurenai se encontró en una de las sillas delante del Hokage. No sabía decir cuándo se había sentado. Así que me está diciendo que los aldeanos y una gran parte de los shinobis, están tan decididos a abusar de Naruto que incluso actuarían a sus espaldas. Entonces básicamente tiene un acto de desobediencia civil en lo que concierne al muchacho. Sarutobi asintió. Esa es una forma de resumirlo. Los aldeanos miran al chico y ven un reflejo de sus miedos. Los shinobis ven el reflejo de una gran pérdida y de su derrota. No le verán de forma diferente hasta que pueda llegar a sus corazones y hacerles ver la verdad. Creo que llegará un día en que Naruto será reconocido en toda la aldea por lo que realmente es, y aquellos que le desdeñaron en el pasado, lamentarán de corazón sus acciones. ¿Lamentos?, preguntó Kurenai bruscamente. Futuros lamentos no significan nada para él ahora mismo. Es increíble que no haya huido, o que no haya comenzado a matar a todo aquel que vea. Esos idiotas tendrán suerte si por culpa suya, no se convierte en el monstruo que tanto temen. ¿No hubiese sido más humano enviarle fuera? ¿Permitirle haber crecido en una remota aldea donde nadie supiese quién era? No, dijo el Hokage con voz firme. Naruto pertenece a Konoha. El cuarto quiso que fuese el héroe de la aldea, no un paria exiliado. Levantó su mano cuando Kurenai estuvo a punto de hablar. Incluso aunque hubiese sido más fácil para él, hay otras razones por las que debe permanecer aquí. He recibido rumores sobre un grupo que ha estado buscando información acerca de los Jinchurikis. Nadie sabe para qué la quieren, pero Naruto estará mejor en Konoha, aprendiendo a defenderse. Ese fue el motivo por el que fue admitido en la Academia Ninja. Él quiso que lo admitiesen, dijo el Hokage con una leve sonrisa. Desde que yo recuerde, siempre ha estado muy determinado para convertirse en shinobi. Yo únicamente me aseguré que nadie se lo impidiera. ¿Pero acaso no han intentado sabotearle a la menor oportunidad? Kurenai sabía que un Jonin debía mantener la calma y la lógica en todo momento, pero su frustración por todo lo que había descubierto la estaban poniendo a prueba. Y a pesar de eso lo ha conseguido, ¿verdad? La amable sonrisa permanecía en el rostro del Hokage. Ha recibido su itaite de su sensei, un hombre que perdió a toda su familia por culpa del Kyuubi. Durante un momento hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Kurenai. Y ahora te tiene a ti. De repente Kurenai sintió como si hubiese pasado una especie de prueba. Usted estaba esperando que viniese a decirle todo esto, ¿verdad? Él hizo que sí con la cabeza. Aunque no te esperaba tan pronto. Me reuní con Gai. El taijutsu de Naruto necesita mejorar urgentemente. A cambio me comprometí con él a enseñar genjutsu a Tenten, algo en lo que Gai es un negado. Después de decir eso casi se mordió la lengua. Técnicamente los Jonins eran responsables del entrenamiento de sus propios genis. No había una regla específica que prohibiese lo que había hecho, pero era algo que iba definitivamente en contra de las costumbres.
El Hokage comenzó a reírse, lo cual la dejó en estado de choque. Uy, Kurenai, confía en romper las normas de forma que nos haga preguntarnos por qué no lo hemos hecho antes. Kurenai se encogió de hombros, sintiéndose un poco incómoda por ese tipo de humor. Es simple sentido común. Gai es el mejor instructor de taijutsu que conozco. Emplea mejor su tiempo enseñándolo que intentando mostrar a sus alumnos técnicas de genjutsu. Algo que yo puedo hacer mejor. Veo la lógica de tu plan. Muchos honins no admitirían que alguien puede enseñar una materia mejor que ellos. Espero que mis genins estén lo mejor preparados posible antes de que les guíe fuera de los muros de Konoha. Todos sabemos cómo, lo inesperado puede ocurrir siempre. Su intención no fue sonar sarcástica, pero no pudo contener esas palabras. Todavía no puedes olvidar ese día. Dijo sin ser una pregunta. No hay respuestas a lo que ocurrió. Su voz estaba cargada con una profunda tensión, como un cable de acero que lentamente se estaba tensando. ¿Quieres decir que no hay respuestas que tú puedas aceptar? A pesar de sus palabras, la voz del Hokage era gentil. Parecía antes de nada, triste. Algunas cosas rozan los límites de la coincidencia, y todos sabemos quién fue el mayor beneficiado de esta tragedia. El cable comenzó a vibrar. Pero no hay ninguna prueba. ¿Eso indica su inocencia? ¿O su culpa? No importa. Ahora tengo otro equipo con alguien a quien él le gustaría ver por el suelo. Y esta vez no voy a dejar nada al azar. Y ese fue el motivo por el que se quedó esperando a su alumno, fuera de la torre del Hokage. Sintiendo que poco a poco su dolor de cabeza empeoraba. Afortunadamente no tuvo que esperar mucho. Poco antes de la 9ª hora, una mancha naranja apareció en la lejanía, saltando de tejado en tejado. Ella le miró atentamente, pero no parecía que hubiese nadie persiguiéndole, lo cual fue un alivio. Esperaba que parase de cometer trastadas todo el tiempo. Especialmente ahora que iba a estar demasiado ocupado como para aburrirse. Naruto saltó delante de ella, sonriendo como un loco. Ella levantó una ceja y le preguntó: ¿Dónde está el incendio? Ayer dijiste que un equipo de reconocimiento debía correr mucho. Así que he pensado que sería un buen entrenamiento llegar aquí lo más rápido posible. Kurenai asintió. Y tu alarma no ha sonado y apenas te has despertado a tiempo para llegar aquí. Naruto rió de forma incómoda, mientras se rascaba la nuca, un poco avergonzado. Kurenai sonrió mientras le indicó que la acompañase a pasear. Bien, entonces hoy vas a tener que comprarte un buen despertador. A partir de mañana vas a comenzar a despertarte a las 5 de la mañana. A las 5 de la madrugada. ¿Por qué? Los ojos de Naruto se volvieron grandes como platos, mientras que su mandíbula se desencajaba de forma cómica. Porque esa es la hora en que Gai Sensei hace entrenamiento extra de taijutsu con Rock Lee, uno de sus alumnos. Vas a unirte a ellos cada día que estemos en Konoha. ¿Entendido? ¿No vas a ser tú quien me entrene? Le preguntó sonando un poco confuso y decepcionado. Tú vas a seguir entrenándote bajo mi responsabilidad, junto al resto de nuestro equipo en nuestras sesiones diarias. Esto es entrenamiento extra. Vas a entrenarte con Maito Gai porque es uno de los mejores maestros de taijutsu que jamás he conocido. Él será capaz de enseñarte cosas que yo no podría hacer. Kurenai dio 2 pasos antes de darse cuenta de que Naruto se había quedado parado. ¿No eres tú mi sensei?, preguntó perplejo. Pues claro que lo soy. Aunque también deberías llamar a Gai Sensei. A pesar de lo que puedas creer, no es ninguna debilidad admitir que alguien es mejor que tú en algo. Muchas veces eso es una ventaja. Gai te podrá enseñar mejor taijutsu, y yo les enseñaré a sus alumnos los puntos más complicados del genjutsu. Esa es la razón por la que los shinobis trabajan mejor en equipos. Cada persona tiene diferentes puntos fuertes y débiles. Saber usar las habilidades de tu equipo al máximo es la mejor prueba para un líder. Especialmente para un Hokage. ¿Lo comprendes? Naruto la miró directamente a los ojos durante un momento antes de asentir. Bien. Entonces te encontrarás con Gai en el área de entrenamiento 23 cada mañana en que nuestro equipo y el suyo estén en Konoha. Te avisaré con tiempo para que le digas cuando trabajaremos sobre genjutsus. Sus alumnos se unirán a nosotros durante esas sesiones de entrenamiento. Mira, quiero que obedezcas las instrucciones de Gai cuando esté entrenándote, pero debes tener en cuenta de que eres mi estudiante.
Antes de hacer ningún cambio que no esté relacionado con las sesiones de entrenamiento de Gai, quiero que me lo consultes primero. ¿De acuerdo? No quería minar la autoridad de Gai, pero no le iba a permitir vestir a uno de sus alumnos como un clon suyo. Un rogle ya era suficiente. En ese momento Naruto asintió, sintiéndose un poco inseguro de sí mismo. Bien. ¿Has traído el dinero? Naruto asintió y sacó el monedero con forma de rana que estaba completamente relleno de papeles de Ryou. Kurenai pestañeó varias veces, bastante impresionada por lo que había llegado a ahorrar. Pero supuso que no debía de ser muy difícil cuando solo unos pocos vendedores estaban dispuestos a hacer negocios con él. Entonces vamos. Tenemos menos de 3 horas antes de reunirnos con los demás. Hicieron un pequeño descanso para tomarse un tentempié antes de dirigirse al área de entrenamiento 19. Por entonces el dolor de cabeza todavía no se había disipado. Ir de compras no ayudó. Tal y como se esperaba, tuvo que recurrir a las amenazas para que los dependientes cooperasen. Incluso así pilló a 2 de ellos sobrecargándole los precios de forma deliberada. La increíble cara de sorpresa en la cara de Naruto cuando salió en su defensa, hizo que a Kurenai le resultase más difícil controlar su temperamento. Puedo negar mis servicios a todo aquel a quien yo elija, dijo cierto viejo amargado, entonces escupió en el suelo, delante de ellos. Naruto es un shinobi de la hoja. ¿Crees que a él se le da la elección de defenderte o no cuando la aldea es atacada? Le rebatió la experta en genjutsu. No pruebes de amenazarme. ¿Qué estarán pensando al darle el título de Jonin a una niña tonta? Kurenai y el viejo se quedaron intercambiando una mirada llena de odio, mientras que la temperatura de la tienda de armas parecía bajar 20 o 30 grados. Incluso Naruto se apartó de ellos mientras los otros clientes huían. Esta niñita tonta está actuando bajo órdenes directas del mismísimo Hokage. Eso significa que puedo hacerte lo que quiera, ya que tú estás yendo en contra de sus deseos. Puedo enviarte a un paseo de 30 minutos por el peor de los infiernos. Cuando haya acabado contigo, nadie te volverá a reconocer. Eso sí, asumiendo que todavía estés cuerdo. Sería mucho más fácil simplemente volverte loco y tomar todo lo que queramos, ¿no crees, Naruto? No, Kurenai-sensei. No quiero que nadie diga que soy un ladrón. No pudo decir si Naruto sabía que se estaba tirando un farol. Eso, por supuesto, hizo que el dependiente se aterrorizase aún más. Eres afortunado de que mi estudiante se preocupe de su reputación. Es suficientemente ingenuo como para pensar que un bobo como tú llegará a aprender la lección y le verá por lo que realmente es. Tú y yo sabemos que eso no ocurrirá. Después de todo, eres lo suficientemente idiota como para insultar a una Jonin a la cara, ¿verdad? Kurenai sabía que estaba yendo demasiado lejos, pero ese viejo idiota había decidido jugar con la kunoichi equivocada esa mañana. ¿Sí? Quiero decir, No. quiero decir. En ese momento el viejo estaba balbuceando de puro terror. Una insignificante muestra del intento asesino de Kurenai le había dejado casi descompuesto. Vámonos, Naruto. Con lo estúpido que es este viejo, probablemente afila los mangos de los kunais en lugar de las hojas. Mientras se dirigían a otra tienda, una que era propiedad del padre de Tenten, ella le comentó tranquilamente. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo y la ignorancia parecen ir siempre juntos de la mano? Una persona que tenga uno de esos defectos, generalmente tiene la misma cantidad del otro, y por ello son presa fácil de los genjutsus. Él te odia, pero solo porque te tiene miedo, y ese miedo necesita una válvula de escape. ¿Por qué me cuentas eso, sensei? Porque esta ignorancia y cobardía no podrán desaparecer completamente de los corazones de la gente. Incluso si te conviertes en Hokage, habrá gente que se negará a aceptarte como tal. De la misma forma que hay gente que no acepta al tercero. Más de los que había pensado esta mañana. Naruto bajó la cabeza lentamente. Sus ojos se habían apagado un poco, y Kurenai se sintió avergonzada de haber manchado sus sueños, aunque eso le hubiese salvado de futuras decepciones. Dicho esto, continuó. Lo que acabo de hacer no es algo que se deba hacer a la ligera. La forma en la que he tratado a ese viejo no ha sido la apropiada, no es algo que un shinobi deba hacer. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Le preguntó. Primero, porque quería demostrarte algo. Segundo, porque ese hombre ha actuado directamente contra los deseos del Hokage.
Y tercero, porque ha insultado mi género. ¿Género?, preguntó Naruto. El chico estaba lleno de preguntas, pero de alguna forma eso hacía más fácil enseñarle. Alguna gente cree que los hombres son inherentemente superiores a las mujeres. Naruto se la quedó mirando obviamente extrañado. A ver, ¿a cuál de tus dos compañeros preferirías enfrentarte en una lucha seriosa? Oh, por supuesto a Hinata. ¿Qué quieres decir con por supuesto?, preguntó Kurenai, un poco decepcionada. Bueno, Shino es más grande y me pegaría más fuerte. ¿Pero no te haría más daño el Hyuuken de Hinata? Puede, pero no creo que lo usase en contra de uno de sus compañeros de equipo. Kurenai suspiró. De acuerdo, entonces fuera de nuestro equipo. Dime, ¿a quién preferirías enfrentarte, a Sasuke o a Sakura? Naruto comenzó a temblar. Ese Sasuke. Kurenai se quedó perpleja. ¿Naruto preferiría enfrentarse al genio de los Uchiha? Quizás era que tenía miedo de ofender a su antiguo amor, ¿y eso por qué?, le preguntó. Sakura golpea muy fuerte cuando está enfadada, le susurró Naruto. Bien, está siendo objetivo después de todo, pensó Kurenai, quizás haya esperanza para él. Ante un dilema parecido, Asuma no lo hizo tan bien. De camino a la armería, pasaron por delante de una sastrería que tenía un rótulo anunciando su gran inauguración. Decidieron entrar allí y fue algo de lo que más tarde Kurenai se alegró de haber hecho. El propietario, un hombre llamado Ikitaro, había emigrado recientemente del país de la ola, esperando volver a comenzar de nuevo, tras la depresión económica que había arruinado su negocio. Tal y como esperaba, aquel hombre no sabía nada del pasado de Naruto, y estuvo entusiasmado de que uno de sus primeros clientes fuese un shinobi de Konoha. Ikitaro tenía algunas ideas que le gustaron a Kurenai, pero ella le hizo un par de sugerencias, basadas en lo que sabía de los métodos de entrenamiento de Gai. ¿Pesos? ¿De verdad? ¿Cómo de reforzadas debían de ser las costuras?, le preguntó el sastre. Kurenai miró a Naruto de forma dubitativa. Yo usaría el material más fuerte que tengas, reforzándolo con cuero duro para las costuras y espacios para los pesos. Su instructor tiende a aumentar el peso cuando se acostumbran a él. Naruto no parecía muy entusiasmado con lo que su maestra estaba sugiriendo, hasta que ella le mencionó que esto le haría más rápido y fuerte que Sasuke. En ese momento él hubiese aceptado, gustoso, quemarse con gasolina. Ikitaro no tenía más clientes, así que trabajó increíblemente deprisa, alterando algunas prendas de la talla de Naruto. Cuando hubo acabado al joven genin, no se le podía ver ni una sola mancha naranja. Llevaba unos pantalones confeccionados con un material verde oscuro, con una chaqueta a juego. Ambas prendas eran reversibles, el otro lado de ambas era un color gris claro. La idea era que cuando estuviesen viajando por sitios con poca o ninguna vegetación, el color gris sería menos sospechoso. Reforzó las rodillas y los codos con material acolchado. Ikitaro incluyó, por sugerencia de Kurenai, una pieza de ropa de color gris oscuro, con la que Naruto podía cubrir su cabeza y esconder su brillante pelo rubio. Debajo de la chaqueta llevaba una camiseta negra y al lado de cada muslo, una pistolera para los shurikens. Le colocó una bolsa para las armas en cada lado de su cinturón. Kurenai se había dado cuenta de que Naruto usaba ambas manos, por igual, y que algunas cosas las hacía con la derecha y otras con la izquierda. Debía de ser ambidiestro, una rara y útil ventaja, especialmente para un shinobi. Nadie se había molestado en darse cuenta. Pensó amargamente, mejor no montar jaleo por esto. Lo único que dirían es que no le prestaron atención. También le compraron una gran mochila. De seguro Gai iba a entrenarle con pesas en el cuerpo, como a Lee, así que pensó que ese peso extra podía llevarlo en forma de armas y material extra. Podía llegar el día en que tuviese que llevar a la espalda a un compañero de equipo herido, justo como ella. Kurenai interrumpió rápidamente esa línea de pensamientos. Naruto estaba extrañamente silencioso al verse reflejado en el espejo. Era difícil de decirle desde dónde estaba Kurenai, pero parecía que él estaba frunciendo, levemente, el ceño. Se acercó hasta quedarse detrás de él, de forma que pudo ver su cara en el espejo mientras le mostraba un gesto de aprobación. Ahora pareces un shinobi serioso. Él hizo que sí con la cabeza, pero parecía algo triste cuando pagó a Ikitaro y guardó su viejo mono en la mochila.
El sastre le miró de forma insegura, por el cambio de actitud de su cliente, pero a pesar de todo le hizo una reverencia y le invitó a volver si alguna vez necesitaba reparar el traje o modificarlo. ¿Pasa algo, Naruto? Él hizo que no con la cabeza. Es que me siento extraño. Cuando me he visto con estas prendas, he tenido una extraña sensación en el estómago, y sé que no es leche caducada. Kurenai estaba bastante segura de no querer saber nada más de ese último comentario. Quizás ya ha comenzado a pasar, Naruto. Te has graduado en la academia y te has convertido en genin. Pronto harás misiones y algunas de ellas serán peligrosas. Quizás estas nuevas prendas representan esa seriedad. Lentamente Naruto asintió con la cabeza. ¿Es correcto sentir temor por eso? Sería estúpido no hacerlo. Todo shinobi que acepta una misión lo hace sabiendo que algo podría acabar con su vida. Pero la vida es riesgo, ¿verdad? Así que trabajamos, y nos entrenamos, y hacemos todo lo que está en nuestras manos para estar preparados para lo que vendrá. Yo haré todo lo posible para manteneros a vosotros tres a salvo, y tú me ayudarás a que Shino y Hinata estén a salvo. ¿Y ellos, Sensei? Ellos me ayudarán a mantener a salvo el uno a la otra, y por supuesto a ti también. Entonces, ¿quién te mantiene a salvo a ti? Kurenai sonrió. Ese es mi trabajo. Hay una razón por la que envían a un Jonin en cada grupo de genins, y no es para que os comportéis correctamente. Naruto frunció el ceño ante eso, pero no dijo nada. Tal y como Kurenai esperaba, la siguiente armería que visitaron tuvo un propietario mucho más agradable. Y al mencionar que Naruto iba a entrenar con el sensei de su hija, fue incluso más simpático todavía. Tenten no está aquí ahora mismo, explicó mientras miraba a Naruto de forma especulativa. ¿Tienes alguna preferencia con algún tipo de arma? Le preguntó. Naruto hizo que no con la cabeza. Solo uso kunais y shurikens. El hombre asintió pensativamente. Probablemente será mejor esperar a que crezcas, antes de elegir algo en concreto. ¿De verdad? Naruto le miró de forma confusa. El armero hizo que sí con la cabeza. A menos que planees entrenarte con una gran variedad de armas, dijo mientras pensaba en su hija, con una orgullosa sonrisa en la cara. Es mejor esperar a ver cuánto creces. Algunas armas funcionan mejor contra un gran número de gente, otras son mejores para shinobis que son más pequeños que sus oponentes. Incluso un tetsubo es menos efectivo si tú eres más pequeño que tus rivales. De igual forma, intentar atrapar a un rival más rápido y pequeño que tú usando un Manriki Gusari puede ser un ejercicio frustrante. Muchos shinobis de tu edad usan solo kunais hasta que encuentran algo que se ajusta a su forma de luchar. Naruto asintió pensativamente. Y entonces frunció el ceño. ¿Qué es un tetsubo y un Manriki Hitari? El hombre puso cara de sorpresa, y entonces se rió. Un tetsubo es un palo recubierto de hierro, hecho de madera de roble, que mide unos 2 metros de largo. Es un arma pesada, pero pega muy fuerte. Para usarlo se requiere una buena coordinación y mucha fuerza. El Manriki Gusari es una cadena con pesos en cada extremo. Es difícil de usar pero muy útil para atrapar a oponentes. Kurenai comenzó a hablar antes de que Naruto quedase agotado por esa bienvenida. Él necesitará 2 juegos completos de kunais y shurikens. Los que usó en la academia no tenían filo y estaban cubiertos de muescas y agujeros, haciendo evidente que habían sido forjados con un acero inferior. No había duda de que Naruto había pagado un plus por ellos, por la forma en la que estaba mirando los precios del aparador. ¿Llevas sellos explosivos?, dijo Kurenai antes de que Naruto le pudiese preguntar por qué estos precios eran tan bajos. No quería que el chico decidiese vengarse de los comerciantes. Su idea funcionó mejor de lo que había planeado, ya que la cabeza de Naruto se elevó repentinamente. Se había acordado de cuando Matai le comentó cómo a los hombres les encantaban las cosas que explotaban. Acabo de recibir un cargamento nuevo de Sumijin. He probado uno en el patio trasero, solo para asegurarme de que funcionaban bien. Se ha encendido exactamente 3 segundos después de que mi chakra lo activase, y ha producido una impresionante bola de fuego. De unos 3 metros de largo. Los ojos de Naruto se iluminaron ansiosamente, y Kurenai tuvo que evitar que se gastase todo su dinero en sellos explosivos. La palabra mágica fue, por supuesto, ramen, y la sugerencia de que debía guardar algo de dinero por si todo el equipo quería ir a comer juntos, después de las prácticas.
La simple mención de comida produjo un leve gruñido en el estómago del chico, que todos los presentes pudieron oír. Naruto parecía avergonzado, pero el padre de Tenten simplemente rió y le recomendó un restaurante cercano. Todavía me acuerdo lo que era tener tu edad. Nunca paraba de estar hambriento. Naruto sonrió y Kurenai decidió que a partir de ahora iba a hacer todas sus compras aquí. Ese viejo chivo de la tienda cercana a la torre del Hokage se merecía ir a la bancarrota y morirse de hambre. La mañana de Hinata parecía arrastrarse como el gusano que vio mientras estaba sentada en el jardín. No había dormido bien esa noche, estaba demasiado excitada para relajarse. No podía creer la suerte que había tenido al ser elegida en el mismo equipo que Naruto. El resto del día había pasado disperso, como si una neblina cubriese su memoria. Sabía que no había estado suficientemente atenta durante la práctica de taijutsu. Shino la había mantenido a raya con poca dificultad. Naruto también, era tan rápido como ella, solo que un poco menos preciso en sus movimientos. En un primer momento había estado un poco preocupada por entrenar junto al chico que tanto admiraba, preguntándose si él acabaría impacientándose por sus debilidades. En lugar de eso parecía estar pasándoselo bastante bien, sonriendo cuando intercambiaban golpes, y mordiéndose el labio inferior cuando ella llegaba a tocarle. Hinata intentaba no prestar atención a eso cuando Naruto lo hacía, porque encontraba a esos pucheros adorables y gritar kawaii. En medio de una práctica de taijutsu no era algo que debiese de hacer una respetada guerrera Hyuga. La forma en la que Naruto disfrutaba al entrenar, Hinata se preguntó por qué él no se había unido a los demás niños después de la escuela, cuando se reunían, algunas veces, con los padres supervisando, para prácticas extra, y para presumir un poco. A ella, por supuesto, no le era permitido participar en tales eventos, el estilo del puño suave de su familia, no era algo que se debiese mostrar delante de gente común. A veces Hinata se preguntaba quién, fuera de su familia, no era considerado gente común, pero no tenía suficiente aplomo para preguntárselo a su padre. Como mínimo sus deberes como shinobi eran claros. Si Kurenai Sensei quería que entrenase junto a sus compañeros de equipo, entonces ella debía hacerlo. Padre no podría criticarla por seguir una orden directa, aunque a veces pensaba que sí lo haría. Hinata había aprendido, a una corta edad, a estar atenta a los diversos estados emocionales de los demás, y a saber interpretarlos como acto de autodefensa. Era mejor evitar a su padre cuando estaba frustrado o furioso. De no ser así, verla podría hacerle recordar su largo historial de fallos y hacer que decidiese ponerla a prueba de alguna forma nueva. Ella sabía que su padre estaba intentando encontrar algún aspecto de su vida, en el que no le decepcionase, pero últimamente estaba empezando a desear que la olvidase. Dolía tanto tener esperanzas de que esta vez, de alguna forma conseguiría su aprobación, solo para que ese sueño le fuese arrebatado brutalmente cuando inevitablemente fallase de nuevo. Ya sabía que su vida era un gran legado de fallos, pero esperaba que si se entrenaba duro, podría encontrar una forma de lograr la diferencia. Quizás moriría de una forma heroica en una misión, como la heroína de un libro que había leído una vez. De esa forma sus fallos se acabarían y quizás, de alguna forma su muerte tendría algún sentido. Quizás si hacía eso bien, su padre la recordaría como algo más que una fracasada. Ella frunció el ceño al darse cuenta de que sus pensamientos habían entrado en una espiral de decadencia. Esto estaba pasando cada vez más a menudo, cosa que encontraba bastante perturbadora. Esa era otra de las cosas que iban mal en ella. Las otras kunoichis no pensaban así, ¿verdad? ¿Qué era lo que iba mal en ella? Apretó sus dedos, el uno contra el otro mientras fruncía el ceño. ¿En qué estaba pensando antes de distraerse por sus fallos? Sí. Padre no podría criticarla por seguir las órdenes de Kurenai Sensei. En la Academia Ninja de Konoha, les habían repetido constantemente las leyes de los shinobis, y la obediencia a un superior estaba por encima de todo. Estaba tan arraigado en la vía del ninja que si un superior ordenaba hacer algo que violase las leyes de la aldea, esa persona sería la responsable ante la ley. Pero también había sentido algo extraño entre su padre y Kurenai Sensei el día que fue enviada a la academia. Algo de lo que no pudo darse cuenta al estar demasiado distraída por su mortificación. Ahí hubo una gran tensión, una que fue inesperada.
Kurenai-sensei no apartó los ojos de Otousan ni un momento y su padre pareció reaccionar ante ella de forma más despectiva de lo que normalmente haría ante un Chunin que no fuese Hyuga. Meditar sobre esa situación fue menos doloroso, en ese momento, que pensar en las palabras de su padre, que la hacían sentirse rechazada. También podía desviar la atención, pensando en las reacciones de su padre a sus noticias. Hace 2 noches la miró muy fijamente cuando le anunció que había aprobado los exámenes de Genin. Entonces él le preguntó en qué posición de su clase había quedado. Hinata había estado tan contenta al aprobar, que ni siquiera había pensado en preguntar su puesto. Su padre frunció el ceño cuando probó de explicárselo, diciéndole, con una voz muy fría, que para un Hyuga no aprobar siendo el primero de su clase era un fracaso en sí mismo. Él había visto la chusma que estaban admitiendo en la academia, y aprobar no era ningún mérito. Debía de ser muy simple para la heredera de los Hyuga distinguirse del populacho si lo intentaba. Hinata se encontró terriblemente avergonzada, por no haber anticipado la petición de su padre. Había olvidado la posición que ocupaba su familia en el frente de la aldea. Por supuesto, simplemente aprobar no sería suficiente para ganar su aprobación. Ayer, cerca de clase, después de comer, le preguntó a Iruka-sensei si podía conocer su posición dentro de la clase. Él la miró durante un rato muy largo, entonces le explicó que esa información era considerada como clasificada. Ella comenzó a explicarle por qué la quería cuando Iruka le sugirió, de forma amable, que Yashi-sama sería más que bienvenido a reunirse con él o con cualquiera de los otros instructores de la academia si deseaba saber los resultados de su rendimiento. En ese momento Hinata se volvió colorada y le hizo una reverencia, balbuceando disculpas. La joven Kunoichi sabía que su padre no perdería el tiempo, viniendo en persona para escuchar sus fallos. Pero su reacción la noche anterior fue incluso más extraña. Le preguntó si había sido asignada a un Jonin para realizar misiones o si se le había dado algún otro deber. Cuando le dijo estaría en el equipo de Yui Kurenai, durante un momento se quedó en silencio. Entonces vio un destello oscuro detrás de sus ojos blancos y sintió un súbito aumento de terror. Nunca había visto luchar a su padre en un combate de verdad. Estaba envuelta en mantas cuando su padre mató al secuestrador de la aldea del rayo. Pero ahora había visto un destello de su intento asesino, y encontró que era tan aterrador como había imaginado. Tan rápidamente como apareció se fue. Entonces le preguntó quiénes eran sus compañeros de equipo. No reaccionó ante Aburame Shino, pero cuando ella mencionó a Uzumaki Naruto, el fuego oscuro de detrás de sus blancos ojos volvió, solo que más fuerte esta vez. Su intento asesino hizo que lo que sintió antes pareciese solamente un momento de irritación. Le preguntó si había algún problema, con una voz temblorosa de la que se sintió avergonzada. Él simplemente respondió dándole la orden de ir a bañarse y retirarse a dormir. Hinata no estaba hambrienta, pero le dejó perpleja su insistencia de que se fuese a limpiar. Generalmente se duchaba todas las mañanas, y el día de hoy, no había hecho ningún tipo de ejercicio que la hiciese sudar. No iba a reunirse con su equipo hasta mediodía, así que se levantó tan temprano como pudo y se dirigió al jardín después de vestirse. El jardín había sido la alegría y el orgullo de su madre, por lo que sabía de los sirvientes que llevaban más tiempo con ellos, y era frecuente verla allí por las mañanas. De esa forma se había convertido en un refugio para ella. Aquí se podía sentar y pensar. Aquí podía intentar apartar de su mente la infernal maraña de desilusiones y fallos en que su vida se había convertido. Miró al sol y calculó que debían de ser cerca de las 11. Se levantó del banco de su madre y se dirigió fuera del recinto de los Hyuga. Aburame Shino no estaba seguro de qué hacer con su equipo. Era lógico que le hubiesen asignado a un equipo de reconocimiento. Sus habilidades le hacían idóneo para tal papel. Shino era un gran creyente de la lógica. Era dolorosamente consciente de que su creencia en la racionalidad le ponía en minoría respecto a sus compañeros shinobis y a los residentes de Konoha en general. No era capaz de entender por qué estaba rodeado de gente que insistía en llevar sus asuntos de una forma tan descuidada. Basaban sus decisiones más importantes de su vida en emociones mal planeadas y en invariablemente razonamientos falaces. Se apareaban, formaban familias y comenzaban sus carreras, todo eso sin pensar en los resultados finales. Las colmenas funcionaban de forma mucho más inteligente.
Sus objetivos eran bastante más espartanos, pero por eso mismo mucho más sencillos. Hacer que los jóvenes crezcan para continuar la colonia, localizar y recolectar comida para alimentar a todos los miembros, proteger a la reina para que pueda seguir poniendo huevos. Simple pero lógico. El sistema de prioridades de una colonia jamás se torcía. El ego y las emociones nunca les coaccionaban a hacer cosas estúpidas. Shino admiraba su entrega y dedicación a sus objetivos. Con toda su racionalidad y el deseo de mantener un enfoque objetivo, ¿cómo había podido acabar en esa situación? Le habían puesto en un equipo junto a dos de los más emocionales y erráticos genins de su clase. Las habilidades de Uzumaki Naruto no seguían una progresión normal. Él suspendió su examen porque fue incapaz de crear un solo clon aceptable. Pero ayer consiguió de alguna forma el título de Genin, y aún más fue capaz de usar una técnica mucho más difícil como el Kage Bunshin no Jutsu. Había algo extraño en ese chico, algo que iba más allá de ser el payaso de la academia. Sus insectos Kikai eran inusualmente cautelosos de acercarse demasiado a él. Algo en él les olía extraño, pero no podían explicar qué era. Solo eso ya sería causa de preocupación. Las cosas que no podían ser fácilmente catalogadas eran invariablemente peligrosas. La idea de que el sonriente chico rubio, obsesionado por el ramen, fuese peligroso era ridícula, pero el principio estaba allí. Tenía un secreto, y para un shinobi, los secretos pueden matar. Por otro lado, Yuga Hinata era demasiado fácil de comprender. Tenía una fijación obvia por su otro compañero de equipo. A su favor parecía inteligente en otros asuntos, y aparentemente todas las hembras de su edad estaban obsesionadas con al menos un miembro del género masculino. A pesar de que Naruto era más difícil de comprender en tal papel que el heredero de los Uchiha, era igualmente irritante tener que tratar con ella. Cuando le señalaba los obvios déficits de su surtido de habilidades, la Kunoichi expresaba una fe inquebrantable de que el objeto de su afecto no les defraudaría. Ella creía que de una forma mágica adquiriría las habilidades que no había desarrollado en su paso por la academia. Y aunque el trabajo duro, de hecho, podía suplir alguno de sus déficits, su declaración de que Naruto jamás les defraudaría era poco más que ridícula. La absoluta irracionalidad de la situación le había hecho pensar con recelo sobre su instructora Jonin. Yui Kurenai acababa de ser promovida al rango de Jonin, y este era el primer equipo de genins que dirigía. A pesar de eso, era difícil de creer que una especialista en genjutsu con una gran reputación por su inteligencia escogería a su equipo al azar. Había de haber una razón oculta por la que los tres hubiesen sido puestos juntos. Él estaba irritado por no poder verla. No era como si tuviese alguna opción, y darse cuenta de eso trajo una arruga en su cara. Una arruga pequeña, que a pesar de todo, permaneció oculta tras sus gafas de sol y el collar de su chaqueta, lo cual era algo bueno. Cada cual debía mantener las apariencias, después de todo. Sin importar lo irritante de la situación. Naruto se sentía un poco raro con su nuevo vestido. Por supuesto era muy cómodo, y Kitaro era extremadamente hábil. No podía entender cómo había llegado a perder su negocio en el país de la ola. Sea lo que fuese, esa depresión económica debía de ser algo muy malo. Había una razón más para su inquietud, a pesar de lo que le había dicho Kurenai. Ese otro factor le llevó más tiempo descubrirlo. Cuando la gente le miraba ya no le reconocían inmediatamente. Eso era algo decepcionante. Él quería que la gente le reconociese, Uzumaki Naruto, el paria de la aldea. Al mismo tiempo, era interesante ver a la gente contemplarle con una expresión neutral, vagamente respetuosa, que reservaban a los shinobis de la hoja que no reconocían. Al menos Kitaro y ese fabricante de armas parecían respetarle, a pesar de que el sastre no tenía forma de saber nada sobre su prisionero sellado. Naruto mantuvo una expresión neutral mientras paseaba con Kurenai Sensei y probaba de pensar en cómo le hacía sentirse todo esto. Eventualmente algunos aldeanos le reconocieron al acercarse a él. A partir de entonces muchos le volvieron a mirar mal, como en el pasado. Sin embargo, algunos continuaban confundidos. ¿Estaban preguntándose qué significaba la ropa nueva? ¿O estaban empezando a cuestionarse su opinión sobre el shinobi que llevaba esas ropas? Naruto probó de mantener la expresión sobria que Kurenai Sensei llamaba cara de póker por alguna extraña razón. Pensó si debía preguntarle por las diversas reacciones de los aldeanos.
Era un poco desconcertante, como de sabia que era su instructora Honey. Nunca se había encontrado con alguien que pasase tanto tiempo pensando en los motivos que hay detrás de las cosas. Como mínimo, nunca se había encontrado con alguien que pensase tanto sobre esas cosas y que estuviese dispuesto a compartir la información con él. Probablemente había pasado más tiempo pensando y menos hablando en las pasadas 24 horas, que en cualquier otro día de su vida. No entendía por qué ella pasaba tanto tiempo explicándole cosas. Kurenai-sensei le dijo que era importante que él entendiese esas cosas, así que eso era parte de su trabajo. Pero también se tendría que aplicar eso a los instructores de la academia, ¿verdad? Hasta el año pasado, cuando fue asignado a la clase de Iruka-sensei, nunca había encontrado un instructor que simplemente contestase alguna de sus preguntas. Algunos eran sarcásticos o abusivos, cuando levantaba la mano, queriendo saber por qué no entendía algo tan simple. Eso hacía que todos los compañeros de clase de Naruto se riesen de él. Los que eran verdaderamente fríos simplemente le ignoraban al levantar la mano, mirándole como si no estuviesen allí. Esos eran los peores, los que aumentaron su determinación de convertirse en un bromista. Si decidían ignorarle, debían pagar el precio. Naruto suspiró profundamente al acercarse al área de entrenamiento 19. Kurenai-sensei le había explicado mientras comían, que iba a estar muy ocupado como para gastar bromas. Naruto no supo decir cómo se sentía respecto a eso. Se lo había pasado muy bien en los últimos años, y era divertido el respeto que se había ganado de la poca gente que apreciaba su arte. Añoraría planear y ejecutar alguno de sus trucos, sin mencionar las emocionantes persecuciones que inevitablemente venían a continuación. Por otro lado, el origen de sus bromas era generalmente el aburrimiento, cosa que era un anatema para él, y Kurenai-sensei dijo que no tendría tiempo para aburrirse. También era raro pensar, como había dicho, que no quería que causase problemas ahora que estaba en su equipo. Él había vivido solo durante todos estos años, sin nadie que le ordenase hacer nada. Ahora su instructora Jonin estaba imponiendo sus normas y restringiendo lo que podía hacer, incluso durante su tiempo libre. A pesar de eso, no estaba molesto por eso. También dijo que su mal comportamiento podía reflejarse en su equipo y también en ella misma. Cuando dijo que yo no quiero tener que explicarle a Okage-sama por qué uno de mis genins tiene tiempo para desfigurar su monumento con garabatos. Naruto sintió su estómago contraerse como si alguien lo hubiese golpeado. Sus genins. Su equipo. Él nunca había tenido a nadie que afirmase que era suyo. Era al mismo tiempo una situación alarmante y confortante, antes de ella nadie había descrito a Naruto como suyo, no de esa forma. Que le aceptasen en la Academia Ninja de Konoha fue algo que hicieron a regañadientes, y sospechó que Okage-sama tuvo algo que ver al respecto. Después de todo fue él la primera persona que le preguntó si quería entrenarse para ser un ninja. Pero Kurenai-sensei le había descrito libremente como su alumno, incluso cuando estaba hablando con los aldeanos, que tan obviamente le odiaban. Hinata no parecía decepcionada de que la hubiesen puesto en el mismo equipo que el último de la clase. Tampoco Shino, aunque en su caso era más difícil de decir con esas gafas de sol que siempre llevaba en su inexpresiva cara. Kurenai-sensei también había dicho que ella dependía de él para ayudarla a mantener a salvo a sus compañeros de equipo. Nadie le había dicho algo así anteriormente. La responsabilidad que eso implicaba era un poco aterradora. Pero al mismo tiempo, quería gritarlo bien fuerte desde todos los tejados de la aldea. Ese último sentimiento le sorprendió. Uzumaki Naruto no era conocido por sus capacidades introspectivas. Había pasado por 12 años difíciles actuando sin pensar mucho, pero Kurenai-sensei le había demostrado en el local de Moritake cómo de poderosa era la intuición cuando estaba apoyada por pensamientos profundos. Con eso en mente intentó hacer a un lado sus propios sentimientos. Sorprendentemente le tomó muy poco tiempo llegar a una conclusión. Había sido reconocido. En menos de 24 horas, Naruto había sido reconocido por al menos 4 personas. Primero Iruka, quien había conocido en su último año en la academia. Incluso después de haber sufrido la pérdida de su familia a manos del Kyuubi, él veía a Naruto como un chico solitario, parecido a él, más que un zorro diabólico.
Más sorprendente fue la Jonin que había pedido que él fuese incluido en su equipo, evaluando positivamente su destreza con el Kage Bunshin no Jutsu. Ella no le conocía, pero le había reconocido como persona y como shinobi. No era tan tonto como para pensar que las compras que habían hecho esta mañana eran parte normal de las responsabilidades de un instructor Jonin. Sus compañeros también le habían aceptado de una forma u otra. No se burlaron de él cuando le vencieron en aquella competición improvisada. De hecho se dio cuenta de que Hinata había sonreído cuando rebotó en el árbol y atravesó la guardia de Shino por primera vez. Shino no se lo tomó mal cuando le golpeó. Simplemente asintió con la cabeza y volvió a la posición inicial. Por lo que podía recordar, ninguno de ellos se había reído o burlado de él cuando estaba en la academia, lo cual les convertía en una clara minoría. Los pensamientos de Naruto tropezaron los unos con los otros mientras reflexionaba esta situación. Recordó lo que su sensei le había dicho acerca del equipo 10. Muchos de los shinobis de la hoja conocían a sus famosos padres, el anterior equipo Nara Akimichi y Yamanaka, y como seguían siendo amigos y colegas de copas, hoy en día. Naruto se preguntó si se habían puesto de acuerdo para tener a sus hijos en el mismo año, solo para asegurarse de que tendrían la oportunidad de que sus hijos pudiesen trabajar juntos como genins, como ya lo hicieran sus padres. ¿Sería el equipo 8 igual que ellos? ¿Sería eso normal para los genins que realizaban misiones juntos? Para Naruto, quien nunca había tenido amigos de su edad, esa idea le golpeó como un rayo, haciendo que casi tropezase y cayese. Aparte de compañeros de equipo, ¿se convertirían Shino y Hinata en sus amigos? Por lo que sabía eso era inevitable, ¿verdad? Entonces fue como si le cayese un jarro de agua fría encima. Bueno, quizás no era tan inevitable. Había otro posible destino que esperaba a todo equipo de genins. A pesar de la presencia de instructores Jonins y las limitaciones en el tipo de misiones que podían realizar, siempre existía un posible destino que esperaba a cualquier shinobi en una misión. La mala fortuna y la traición podían burlar cualquier protección, y los Jonins no eran infalibles. A veces los genins no volvían de sus misiones. También había escuchado que muchos de ellos habían muerto durante las duras pruebas para el ascenso a rango Chunin. Otras veces regresaban, pero con tales heridas que se veían forzados a escoger otra vocación diferente. De cualquier forma que lo mirases, ser un shinobi no era una profesión segura. Extrañamente, dado el poco tiempo que habían estado juntos, pensar en perder a sus compañeros de equipo hizo que se le estremeciese el corazón. Sabía que en ese momento, estaba temiendo más la pérdida de un amigo en potencia, que de uno de verdad, pero igualmente le hacía daño. Sabía que Kurenai Sensei haría todo lo que estuviese en su poder para evitarlo, pero lo cierto era, que ella era solamente un ser humano. Entonces recordó lo que le había dicho antes. Y tú me ayudarás a mantener a Shino y Hinata a salvo, esas fueron sus palabras. La mandíbula de Naruto se tensó, y él se sintió increíblemente furioso, casi feroz. Al aproximarse al área de entrenamiento, se encontró apretando los dientes y las manos de forma que solo se veían sus puños. Para alguien que había estado solo toda su vida, Kurenai Sensei, Shino y Hinata se habían unido a Iruka Sensei como representantes de algo más precioso que el oro. Si alguien probaba de herir a esas personas, solamente lo podría hacer después de pasar sobre su cadáver. Kurenai no pudo suprimir completamente una sonrisa sardónica cuando sintió el intento asesino literalmente explotar en su alumno. Había sido fascinante observar en su rostro, la sucesión de emociones que en él se habían dado cita, al dirigirse al área de entrenamiento para encontrarse con los demás. Tendría que enseñarle a esconder mejor sus emociones cuando estuviese pensando, porque la dirección de sus pensamientos había sido tan vergonzosamente obvia para ella. Asuma y el chico de los Nara le hubiesen limpiado los bolsillos si le hubiesen convencido de jugar con ellos a algo. Pero ahora parecía que había unido todas las piezas del rompecabezas que ella le había presentado, y su obvia determinación confirmaba que ella había elegido correctamente. No estaba segura si haber tenido un especialista de combate en su antiguo equipo hubiese salvado a Matai y los demás, pero ahora valía la pena intentarlo. Especialmente por lo motivado que parecía Naruto. Él no parecía prestar atención a las reacciones de los demás, con los puños en cada lado y mirando con fiereza a la calle.
Pero los aldeanos sí que se habían dado cuenta del aura asesina que irradiaba el muchacho como si fuera una hoguera. Muchos de ellos cambiaban de dirección antes de que notasen su presencia. Aquellos que no reconocían a Naruto mostraban su respeto, en silencio. Los que reconocían al carcelero del Kyuubi parecían aterrados. Y deberían estarlo, pensó amargamente Kurenai, dada la forma en la que le han tratado. A pesar de todo, puso su mano, cuidadosamente, en la espalda del chico. Su cabeza se giró bruscamente, con una mirada intensa, pero inmediatamente sus rasgos se relajaron al verla. Asintió sin decir una palabra y sonrió. Ella sabía que el chico tenía una fuerte voluntad. La debía tener para soportar el trato de los aldeanos sin venirse abajo o comenzar a repartir golpes a diestro y siniestro. Pero hasta ahora, nunca había visto una demostración objetiva. Requería una considerable fuerza de voluntad crear una atmósfera psíquica capaz de intimidar sin palabras. Y aún más sin contacto visual. Pero aquel rubio bajito había pasado de bromista sonriente a enfurecido asesino en un pestañeo, de una forma en la que Ibiki-san hubiese tomado buena nota. Cada vez más y más el chico parecía ser un diamante en bruto, que esperaba una mano paciente que lo puliese en una brillante perfección. Quizás esa analogía estaba un poco fuera de lugar, su auténtica labor era afilarle en una arma diamantina, capaz de ayudarla a conseguir el objetivo que se había propuesto tantos años atrás. Notas de autor, traducidas, sí, el pasado de Kurenai en esta historia es no canon, aunque su vida sea casi como un libro en blanco. Si a alguien le importa la aniquilación de su antiguo equipo de genins, será el punto de divergencia de este fanfico, que dio como resultado su acción del primer episodio. Todavía no lo he revelado completamente. Saboread el misterio por ahora. Naruto ha tenido mucho en qué pensar, por eso está siendo más silencioso de lo habitual. Las palabras de Sakura expresando su alivio porque no estuviese en su equipo, literalmente le rompieron el corazón. Unas pocas horas después Kurenai le trató como casi nadie le había tratado antes. Esto le llevó a Naruto a tener una Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.